cuida que no se te acabe el aceite. Vivimos en tiempos donde la fe parece una lámpara hermosa por fuera, pero cada vez tiene menos aceite. Ustedes saben que en la antigüedad el aceite era el que encendía las lámparas y hoy también quizá hay lámparas que se encienden con aceite. Pero algo importante, mis hermanos, es que nosotros entendamos que donde hay muchos templos en estos días llenos, muchos han construido hermosos templos, pero con presencia escasa del Espíritu Santo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, muchos creyentes están caminando con una lámpara que su luz está parpadeando sin darse cuenta de que el aceite que los sostiene, de que el aceite que alumbra esa llama se está acabando. Y Jesús, sabiendo lo que vendría sobre la iglesia de estos últimos tiempos, contó precisamente esta parábola que no solo es profética, sino que es profundamente reveladora. La parábola está después de un capítulo, el capítulo 24, que es donde Jesús relata las señales de los últimos tiempos. Y parece que esas señales de los últimos tiempos, él remata dándole una advertencia al pueblo de Dios en el capítulo 25, el siguiente capítulo, donde habla precisamente de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. Y este es un símbolo claro de los creyentes que esperan el regreso del Señor, la segunda venida del Señor, pero antes de ello el rapto. Y todas estas vírgenes tenían lámparas, todas conocían el protocolo de la boda, todas sabían qué hacer, pero cuando el esposo tardó, dice la escritura que solo 5 de las 10, o sea, el 5%, el 50%, perdón, conservaron el aceite, que era lo que mantenía sus lámparas encendidas, y las otras 5 se durmieron, confiados, confiadas en una llama que no se había apagado, pero ya estaba a punto de apagarse. Y se iba a apagar porque el depósito del aceite se estaba acabando, se estaba vaciando. Y es que la espera siempre revela el estado del corazón. No se trata de cuánto entusiasmo mostramos al principio, sino cuánta comunión mantenemos en el proceso de espera. Porque el fuego del Espíritu no se sostiene con emociones. La vida cristiana no se sostiene con recuerdos. La vida cristiana se alimenta con el aceite, con la revelación viva e íntima y perseverante con el Espíritu Santo y con la palabra. El aceite representa esa unción fresca, esa sensibilidad espiritual, esa comunión constante que debemos tener con el Espíritu Santo de Dios. Y esa condición constante que tenemos con el Espíritu Santo de Dios es la que nos da discernimiento, fortaleza y vida espiritual. Hoy esta parábola se levanta como una voz profética para esta generación
y para nosotros los creyentes. Hay creyentes que yo los veo agotados espiritualmente. Hay creyentes que caminan, que asisten a los templos, a las transmisiones, pero sin presencia. Cantan, pero sin sentir lo que cantan, sin lágrimas. Y se han acostumbrado al ritmo, pero no a la intimidad con el Espíritu Santo, no a la adoración que sale del corazón hacia el Señor. Hoy en día la iglesia se ha acostumbrado a las luces, al sonido, pero no a la luz interior. Y es la hora, mis hermanos, creo yo, porque los tiempos están difíciles, de revisar el nivel de aceite que tiene nuestra lámpara, porque la venida del Señor está muy cerca y no habrá aviso extra, no habrá una advertencia diciendo, viene tal día, viene tal hora, estén preparados, compren aceite. El enemigo siempre va a buscar vaciar el aceite de tu lámpara. No busca robarte la lámpara, busca vaciarte el aceite, porque sin aceite la lámpara se convierte simplemente en una pieza decorativa, hermosa sí, pero inútil. Y el peligro no está en perder el fuego de repente, de golpe, sino en descuidarlo poco a poco. Cuando dejamos de orar con pasión, cuando oímos la palabra pero no nos penetra dentro del alma, cuando el Espíritu trata con nosotros pero no nos rendimos ante Él. Es momento de mirar si nuestro aceite, si nuestra lámpara se está apagando. Y aquí en esta parábola, cuando ustedes la leen, dice que todas cabecearon y se durmieron. Y eso incluye a las prudentes. Las 10 vírgenes se durmieron, tanto las insensatas como las prudentes. Pero la diferencia no estaba en el sueño, sino en la preparación. Las prudentes tenían aceite de reserva, mientras que las insensatas no. La preparación espiritual para encontrarnos con el Señor no evita el cansancio, pero sí te sostiene en medio del letargo. Y el mensaje de esta parábola no es para que infundir miedo, sino para que despertemos. No es una amenaza, sino una invitación. Y es una invitación para que ustedes revisen su lámpara, ajusten su corazón, renueven el aceite fresco del Espíritu, porque el esposo está por venir. Los tiempos nos dicen que Cristo viene y solo brillará quien esté cuidando la lámpara, o no la lámpara, el aceite de su lámpara. Por eso hoy vamos a aprender 3 verdades esenciales que esta parábola nos revela en nuestra preparación espiritual. El primer punto, la primera verdad es esta: el valor del aceite. El aceite tiene valor porque es lo que sostiene, lo que mantiene la llama encendida. Mateo capítulo 25, versículo 4 nos dice:
Las prudentes, en cambio, llevaron frascos de aceite junto con sus lámparas. Las prudentes tenían aceite de reserva. Y Jesús no habló del aceite como un detalle secundario, sino como el elemento que marcaría la diferencia entre estar preparados para ir con el esposo o quedarse afuera. Todas tenían lámparas, pero solo la mitad comprendió el valor del aceite. Y es que en el lenguaje del reino de Dios, el aceite siempre ha tenido una relevancia, una importancia, un significado. El aceite es símbolo de la presencia de Dios. El aceite es símbolo de la unción del Espíritu. El aceite es símbolo de la comunión viva con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos mantener en nuestras vidas como reserva. El aceite no solo hacía que la lámpara alumbrara, sino que mantenía el fuego constante. Cuando la noche se vuelve más oscura, es el aceite, es la lámpara que nosotros debemos tener para alumbrar nuestro camino. Por eso el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Mientras algunos creyentes se esfuerzan por tener lámparas hermosas, a veces una buena imagen, reputación, reconocimiento. Hay muchos creyentes que quieren mostrar que son muy espirituales. Los prudentes saben que la belleza de la lámpara no es algo externo, sino algo interno. Que lo que importa no es la lámpara, que lo que importa es el aceite que enciende esa lámpara. El valor no está en lo que se ve, el valor está en lo que se guarda dentro del corazón. Y quiero desarrollar algunos puntos en cada eh, parte aspecto que les voy a hablar. El primer punto de este primer aspecto es que el aceite representa tu vida interior, la vida interior del creyente. En toda la escritura, como les dije anteriormente, el aceite tiene un valor y un significado profundo. Desde los profetas hasta el Nuevo Testamento significaba la unción que capacita, la gracia que fluye, la presencia de Dios que habita. Acordémonos en el Antiguo Testamento cuando David fue ungido, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Desde ese día en adelante, Dios estuvo con él. Eso lo dice Primera de Samuel 16:13. No era un simple acto ceremonial, era una transferencia espiritual que el profeta le estaba haciendo a David. Mis amados, así también en nosotros. El aceite representa esa vida interior tuya, donde el Espíritu está trabajando silenciosamente, moldeando tu carácter, produciendo discernimiento, convicción de pecado, sensibilidad hacia la presencia del Señor. No es algo visible, pero determina la autenticidad de tu luz, de tu vida cristiana. Es importante que cada uno de nosotros
mantengamos nuestro aceite. ¿Por qué? Porque hoy muchos creyentes cuidan su imagen espiritual, cuidan que el testimonio sea un testimonio para que la gente lo vea. Cuidan lo de afuera, pero no lo de adentro. Quizás sabemos cómo hablar, pero no sabemos escuchar en secreto. Y sin ese aceite interno, la fe se vuelve algo normal, sin fuego, sin vida, sin esencia. La segunda parte es que el aceite no se improvisa, se prepara. Las prudentes llevaron aceite de reserva, llevaron frascos con aceite de reserva, lo cual muestra que provisión, disciplina, compromiso. Y el aceite no se obtiene en momentos de urgencia, se cultiva en tiempos de intimidad con el Espíritu. El aceite espiritual no se compra en la tienda, sino en el altar. Es el fruto de una vida de obediencia, es el fruto de una vida de dependencia diaria con el Espíritu Santo. Por eso cuando la oscuridad llegó, solo las que habían mantenido, cultivado una comunión con el Señor, pudieron mantener su luz encendida. Y yo quiero decirles esto, el Espíritu Santo no se comparte por contagio, no se transmite por cercanía. El aceite del Espíritu es una experiencia personal. Por eso cada creyente tiene la responsabilidad de cuidar su propio depósito de aceite. A veces pensamos que Dios unge a las multitudes, pero no, mis hermanos. Dios unge individualmente a aquellas personas que han aprendido a permanecer en Él, a buscarle con sinceridad de todo corazón. El tercer punto de este primer aspecto es que el aceite tiene costo. El aceite tiene un costo. Y ese costo es tiempo, entrega y pureza. Tiempo, entrega y pureza. En la antigüedad, el aceite no era barato. Producirlo requería un proceso muy complicado, presión, molienda, fuego. Y del mismo modo, el aceite espiritual no es barato. No se produce simplemente con decir gloria a Dios, con alzar las manos, con asistir a un lugar. Se produce en la vida del creyente que ha pasado por el quebranto, por la entrega, por la pureza, que ha sido procesado. Cada prueba que nosotros enfrentamos, cada lágrima, cada rendición, es parte del proceso con que el Espíritu extrae ese aceite precioso en nosotros. Esas temporadas donde sentimos que Dios guarda silencio, en realidad no son tiempos de olvido de Dios, sino tiempos donde el aceite se está refinando en nuestras vidas. Y las prudentes entendieron eso, que sin sacrificio no hay aceite y sin aceite no hay fuego. En cambio, las creyentes superficiales buscaron brillar sin pasar por el proceso. Pero la luz que no proviene del quebranto se apaga con el fuego más
débil que nosotros tenemos. Y aquí quiero darles en este primer aspecto un consejo. El aceite es el que sostiene tu fe. No se renueva con información, no se renueva con escuchar y olvidar, sino con la intimidad. Por lo tanto, te invito a que revises cuánto tiempo inviertes en estar con Dios, sin pedirle nada, solo disfrutando de su presencia, porque allí es donde el Espíritu vuelve a llenar tu depósito. No te conformes con que, ay, el Señor me bendijo hace tanto tiempo. No te conformes con recuerdos espirituales. Busca aceite fresco cada día y vas a estar almacenando para el tiempo cuando tu lámpara quiera apagarse. El segundo aspecto, el peligro del descuido. ¿Cuál es el descuido en esta parábola? Cuando la lámpara aún está brillando, aún está alumbrando, pero el aceite se está acabando. Una lámpara cuyo aceite se está acabando, su llama comienza a debilitarse poco a poco hasta que se apaga. El versículo 8 de este capítulo 25 de Mateo dice: las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Jesús en esta parábola no habla de una lámpara completamente apagada, sino de una lámpara que se está poco a poco apagando. Es decir, todavía hay un poco de luz, pero no tiene la fuerza para alumbrar el camino. Todavía hay apariencia, pero no hay fuego interior. Y ese es uno de los peligros que yo creo que está sucediendo en muchos creyentes en estos días. Mantienen la forma, asisten, están con una luz pequeña que todavía los impulsa, pero han perdido la esencia, han perdido el amor, han perdido la pasión. Las vírgenes insensatas no eran incrédulas, no se habían ido del grupo, estaban esperando lo mismo, estaban escuchando la misma promesa, estaban participando del mismo ambiente, pero en algún punto de su camino se confiaron, dejaron de revisar su aceite, se acomodaron con la rutina espiritual, descuidaron su comunión, descuidaron la fuente de su aceite, el Espíritu Santo. La lámpara seguía encendida, pero el depósito ya estaba vacío. Y esa es una tragedia, mis hermanos. El descuido espiritual no ocurre de un día para otro. Muchos creyentes están descuidando su vida espiritual. Y ese descuido es un desgaste lento, progresivo, casi imperceptible. Y si no se confronta a tiempo, puede llevar a la ruina espiritual de quienes alguna vez amaron, brillaron, se movieron con intensidad en el Espíritu Santo. Por eso el primer aspecto de este segundo punto es que el descuido comienza con la pérdida de asombro. El descuido comienza
Y ese es el primer síntoma del descuido. No es el pecado, sino la pérdida de asombro. ¿Qué quiere decir, pastor? Que cuando la presencia de Dios se mueve, la persona ya no se conmueve. Cuando oramos, la persona ya no se convierte, es como en una rutina. Cuando la palabra se predica y se enseña, entra por acá, sale por acá, y es como, oh, qué bonito, qué bonita palabra, pero no hay hambre, no hay fuego, no hay presencia, no hay pasión. El corazón deja de asombrarse, y cuando el corazón deja de asombrarse ante la presencia de Dios, empieza a enfriarse. Y ese enfriamiento, aunque parezca leve, va apagando lentamente el fuego interior. Por eso Jesús dijo a la iglesia de Éfeso: has abandonado tu primer amor. Es decir, esa pasión que sentías cuando conociste del Señor se está apagando. El aceite se te está acabando. No lo perdiste, lo estás abandonando. Es decir, algo más está ocupando tu corazón y no es el aceite y la presencia del Espíritu. Mis hermanos, cuando perdemos el asombro de lo que Dios hace, a veces oramos por alguien, Dios lo sana, Dios actúa, y como si nada, decimos, ay, amén, gloria a Dios, el Señor hizo esto por mí, y seguimos caminando sin asombro. Estamos reemplazando el fuego con actividad. Estamos reemplazando el altar con algo sin sentido. La comunión con la emoción. Pero ninguna experiencia puede suplir la presencia. Nada sustituye el aceite del Espíritu. El segundo aspecto de este punto es el descuido se disfraza de conformismo espiritual. Las vírgenes insensatas no buscaron aceite mientras había tiempo. ¿Por qué? Porque creían que su pequeña reserva bastaría. Y esa actitud a muchos creyentes que están conformados con el estilo de vida que viven sin pasión. Ah, yo antes oraba, yo antes servía a Dios, yo antes sentía a Dios, el Señor se movía, pero ¿qué de hoy? ¿Qué de hoy? Y yo quiero decirles esto, el conformismo espiritual es una trampa peligrosa. ¿Por qué? Porque nos hace creer que seguimos bien, cuando en realidad nos estamos apagando. Nos hace vivir del recuerdo de experiencias pasadas, en lugar de mantener viva la llama de la relación, de la pasión con el Espíritu Santo. Dios no quiere que vivas lo que un día Él te dio. Él quiere renovarte cada día. Pero el conformismo nos roba la búsqueda. Nos convence de que, ay, ya no hace falta ser tan religioso, ya no hace falta orar tanto, ya no hace falta buscar de Dios. Sin embargo, toda lámpara, por más brillante y hermosa que sea, se apaga si no se le está añadiendo aceite constantemente. Eso es una realidad. Y el tercer aspecto de este segundo punto es que el descuido finaliza en una urgencia sin respuesta. El momento más doloroso de la parábola
es cuando las insensatas descubren su error. Se dan cuenta que ya no tienen aceite. Y justo cuando el esposo está llegando. Y corren, claman, buscan, les piden a las que tienen reserva que les den aceite, pero ya es tarde. Y esa es la tragedia del descuido espiritual. Cuando tú te descuidas espiritualmente, la conciencia llega cuando la oportunidad termina. Son conscientes, wow, se nos acabó el aceite. Y el texto dice que mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Mateo capítulo 25, versículo 10. La puerta cerrada representa la pérdida de todo lo que habían hecho antes. Representa la justicia divina. Dios no hace distinción por simpatía, sino por preparación. La negligencia espiritual produce urgencias vacías. Cuando alguien descuida su comunión espiritual con Dios, llega el momento cuando el alma intenta encenderla de nuevo, pero ya no tiene combustible, ya no tiene aceite. Y ese vacío no se llena con promesas rápidas. Ese vacío no se llena con palabras bonitas ni con recuerdos. Solo el aceite del Espíritu mantiene la llama viva en nosotros. Por eso mi consejo en este punto es: revisa tu nivel de aceite. ¿Cómo está hoy? Pregúntate con honestidad: ¿cuándo fue la última vez que lloré delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentí y escuché su voz hablar directamente a mi corazón? ¿Cuándo fue la última vez que el altar, que la palabra, que la oración era mi prioridad? Mis hermanos, el descuido no se combate con culpa, sino con despertar. Vuelve al lugar secreto. Aunque al principio no sientas nada, abre la Biblia, aunque tu alma esté seca. Habla con el Espíritu Santo, aunque no tengas palabras, porque el fuego siempre responde a quien se atreve a buscarlo de nuevo con todo el corazón. Es importante que lo hagamos, porque si el esposo viene, va a haber una iglesia que se va a quedar. Y aquí el Señor está hablando de cifras. El 50% de los creyentes, las 5 vírgenes, están buscando de Dios, pero hay otro 50% de vírgenes imprudentes que cuando venga el esposo no van a tener aceite en sus lámparas y se van a quedar. Y ese 50% es el que va a pasar por la gran tribulación cuando venga el Señor por su iglesia. Y el punto o el aspecto tercero es este, mis hermanos: la urgencia del despertar, el llamado final del Espíritu a la iglesia. La palabra dice en el versículo 6: a medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salgan al encuentro, salgan a su encuentro.
La escena cambia aquí repentinamente. Todo está en silencio. Las vírgenes duermen, la espera se había prolongado y de pronto una voz irrumpe a medianoche. A medianoche, cuando el sueño está más pesado. Y esa es la voz del cielo. Es la trompeta que despierta. Es la voz que sacude a los que se habían acomodado. Mis hermanos, estamos en un tiempo peligroso en el cual todas las señales, solamente falta algo mínimo para que el Señor venga por su iglesia. Y se va a sonar una trompeta desde los cielos. Para los que estén preparados, van a despertar. No fue una voz suave ni una sugerencia piadosa, fue un grito, un clamor que dividió la historia entre los que estén listos y los que no lo estén. Y esa voz es la que el Espíritu sigue levantando hoy en medio de tanta oscuridad en este mundo. Una voz que resuena en medio de guerras, de confusión, de idolatría moderna, de entretenimiento vacío, de distracciones espirituales. Una voz que dice: iglesia, despierta, el esposo está por venir, limpia tu lámpara, revisa tu aceite y sal a su encuentro, porque el esposo está llegando. Y aquí algo que dice la Escritura: a la medianoche, es el lenguaje bíblico. A la medianoche simboliza la hora más oscura, antes del amanecer, el momento que parece que nada sucede, pero en el cielo algo está a punto de manifestarse, y es el punto donde la espera se vuelve más difícil, pero también el llamado se vuelve más urgente. Tres aspectos de este tercer punto. El primero: el despertar comienza cuando escuchas la voz. La diferencia entre quedarnos dormidos o despertar no depende de la lámpara, sino de la capacidad de oír. Las vírgenes no despertaron por emoción, ni por estrategia, ni por el reloj que las despertó, sino porque escucharon una voz. Escucharon una voz. En la vida espiritual, todo cambio verdadero comienza con un llamado divino, con abrir nuestros ojos espirituales y escuchar la voz del Señor. El Espíritu Santo, mis amados, sigue hablando, pero no todos escuchan. Muchos están envueltos en el ruido de la vida, en las responsabilidades, en las redes, en las preocupaciones. Y esas cosas han estado apagando, silenciando la voz interior del Espíritu que nos dice: vuelve al altar, reconéctate con Dios, reconecta tu propósito, no te conformes con lo que estás viviendo. Y despertar no es solamente volver a conectarnos en la reunión o ir a la iglesia, es volver al fuego, es redescubrir el sentido de por qué nos llamamos cristianos. Es cuando el alma reconoce que se ha enfriado y decide levantarse y correr nuevamente al fuego, al aceite del Espíritu. Dios no despierta a los que están distraídos para condenarlos, sino para restaurarlos antes de que sea demasiado tarde. El segundo aspecto de este tercer punto: el despertar revela quién realmente está preparado.
Cuando el grito se oyó, todas se levantaron, pero no todas pudieron encender su lámpara. Medianoche, oscuridad. Unas lo encendieron, otras no. Se les acabó su aceite. Es decir, mis hermanos, el despertar reveló el nivel de preparación que cada una de ellas tenía. En los momentos de crisis o de transición espiritual es donde se ve cuál es el verdadero estado del corazón del creyente. ¿Qué es lo que sale de lo profundo de su ser? ¿Luz o simplemente el aceite se acabó y la luz se apagó? Las prudentes no improvisaron, ya estaban listas. No dependieron del momento, del despertar de un momento a otro, sino de su constancia interior. Habían cultivado comunión cuando nadie las miraba. Las insensatas, en cambio, quisieron resolver en minutos lo que habían descuidado en años y no pudieron. Así pasa con muchos creyentes hoy. Quieren restaurar su intimidad con Dios solo cuando tienen problemas, solo cuando necesitan de Dios, solo cuando el dolor los alcanza. Pero la preparación espiritual no se construye de la noche a la mañana, sino con perseverancia. El fuego no se enciende por el miedo, sino por el amor. El amor a Cristo es la motivación más poderosa para mantenernos despiertos y listos. Y un tercer punto de este tercer aspecto es que el despertar es una invitación, no es una amenaza. Jesús no contó esta parábola para infundir temor, sino para inspirar preparación. El grito de medianoche no fue una sentencia, fue una oportunidad. Y todavía hoy ese mismo grito resuena en los corazones sensibles. El esposo viene, el esposo está por llegar. Sal a su encuentro. Prepárate, porque el esposo viene por su iglesia, por su novia. Tú eres su novia, él es el esposo, y viene a llevarte a las bodas del Cordero. Y yo creo, mis hermanos, que este es tiempo en el cual el Espíritu Santo está despertando a la iglesia. Hay muchos avivamientos que están comenzando a tomar lugar, pero no solamente a la iglesia, también a los individuos, también a las personas. No se trata de esperar un movimiento espiritual, un avivamiento, sino de responder personalmente al llamado que Dios nos hace hoy. Cada uno de ustedes tiene su lámpara y debe tener su aceite y debe mantenerlo esperando al Señor con responsabilidad. Este es el tiempo de volver a lo esencial, de dejar el ruido de todo lo que está sucediendo, el ruido que está produciendo en muchos escenarios religiosos y reencontrarnos con la simple y majestuosa presencia de Dios. Despertar es decidir vivir encendidos en medio de una generación que está adormecida espiritualmente. Es cuidar lo eterno como un tesoro invaluable en medio de todas las cosas que son temporales.
es escuchar la voz del Señor más que las voces del mundo. Es prepararnos sin distracción para el próximo encuentro con el esposo. Mi consejo pastoral en esta mañana sobre este tercer aspecto es que si sientes que el fuego se está apagando o se apagó, no te quedes dormido, no te quedes dormida esperando otro grito. Hoy mismo el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está diciendo, despierta, hijo mío, despierta, hija mía, y responde, retoma tu tiempo de oración, enciende la llama de tu altar, comienza a buscar a Dios sincera e íntimamente, apaga las distracciones, abres tu Biblia y deja que el Señor te hable, invita al Espíritu para que venga y dile, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas mi aceite, mi reserva. El despertar comienza con una decisión y la decisión que tenemos que tomar en este día es, no dejaré que mi aceite se acabe. No dejaré que el sueño apague mi fuego. Y cuando esa decisión nazca sinceramente en tu corazón, el Espíritu Santo hará el resto. Él soplará la mecha casi apagada y la volverá a encender. Y tú vas a vivir esa plenitud que el Señor quiere para ti. Por eso quiero compartirte, como es costumbre, tres enseñanzas prácticas de este mensaje. La primera, cuando Cristo habló a las vírgenes prudentes y a las insensatas, no estaba hablando de una historia del pasado, estaba retratando el presente en que vivimos. Vivimos en una generación donde muchos conservan su lámpara, pero ya no tienen aceite. Van a la iglesia, pero ya la unción del Espíritu no lo sostiene. Y aquí es donde el mensaje se vuelve urgente, porque el peligro no está en perder la lámpara, sino en no notar que el aceite se está agotando. ¿Cuándo se agota ese aceite? La primera, cuando solo vivimos de experiencias pasajeras y de recuerdos espirituales. A veces pensamos, oh, cuando yo me convertí, sentía la presencia de Dios, conocí el fuego, sentí la pasión del Espíritu. Pero muchos dicen, yo antes oraba así, yo antes servía con alegría, yo antes sentía la presencia del Señor. Pero mis hermanos, el aceite de ayer no enciende la lámpara de hoy. Si tu comunión con Dios se ha detenido en lo que alguna vez fuiste, entonces ya no estás caminando, estás recordando. Y el Espíritu Santo no te ha llamado a ser nostálgico, te ha llamado a ser fiel, te ha llamado a llenar tu vida de aceite diario del Espíritu. Cada día debe haber una búsqueda fresca, una llenura nueva. No puedes conformarte con lo que sentiste, porque el aceite de Dios no se acumula, se administra diariamente y el fuego de hoy depende del aceite que estás colocando en tu lámpara cada día. La segunda enseñanza,
Sin intimidad, el aceite se evapora. Las insensatas tenían lámparas, pero no tenían reserva. Puedes asistir a la iglesia, pero si no buscas a Dios íntimamente, individualmente, en lo secreto, puedes cantar, incluso hablar del Señor a la gente, pero si no cultivas tu vida interior, la intimidad, el aceite se va a acabar, porque la intimidad con el Espíritu es el depósito del aceite. Quien no ora no tiene reserva. Quien no adora en su habitación depende solamente de la emoción del servicio. Quien no escucha la voz de Dios en el silencio vive del ruido o de las voces de los demás. Y cuando llegue la medianoche, cuando el cielo se sacude, cuando la vida se complica, cuando las pruebas apagan lo superficial, solo queda lo que fue cultivado en lo secreto, y eso es el aceite del Espíritu. Muchos creyentes están apagados, no porque sean malos, sino porque están vacíos. Perdieron el aceite al dejar de cultivar la intimidad con el Señor. Y Dios está llamando a la iglesia que no dependa simplemente de esta reunión o de este momento del domingo para arder, sino que mantenga el fuego encendido en casa, en el trabajo, en donde quiera que va. Y la tercera enseñanza, el aceite se demuestra en cómo respondemos a la espera. El novio tardó, dice el texto, y todas comenzaron a cabecear. Pero la diferencia no estuvo en el sueño. La diferencia estuvo en la preparación. Todos enfrentamos momentos de espera. Todos enfrentamos esa oración que no recibimos respuesta. La promesa que todavía no llega. El milagro que parece estar demorado. Y en esa espera, el aceite se pone a prueba. Muchos simplemente oran, Señor, ayúdame. Y si no los ayuda, entonces se van a buscar otros medios. Cuando tienes aceite, no pierdes la fe en medio del silencio. Cuando tienes aceite, sigues adorando, aunque no veas respuesta. Cuando tienes aceite, sigues sirviendo, aunque nadie lo vea. Cuando tienes aceite, sigues confiando, aunque el cielo se cierre. El aceite no es una emoción. El aceite es una convicción, es la capacidad que te da el Espíritu Santo para continuar brillando. Y se nota cuando el aceite alguien lo tiene, ¿sí? Y cuando alguien no lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando hay aceite, no cambia su fe por su circunstancia. Es lo que lo mantiene firme cuando otros se apagan. Es lo que hace que su lámpara siga alumbrando cuando otros dicen, ya no vale la pena. Mis hermanos, vamos a llenarnos de ese aceite. Vamos a llenarnos. Que no se acabe el aceite. Y esto no es un mensaje de condenación, es un mensaje de advertencia amorosa. Jesús no contó esta parábola para señalar a los que se duermen, sino para despertar a los que aún pueden levantarse antes de que sea tarde. Él sabía que el corazón humano tendía a descuidar el aceite.
a vivir como si el aceite nunca se acabara. Pero hoy el Espíritu te está diciendo, revisa tu lámpara, porque el esposo está más cerca de lo que tú te imaginas. De lo que tú te imaginas. Señor, vuelve a encender mi lámpara. Pídele al Señor eso en este momento. Inclina tu rostro y dile, Señor, vuelve a encender mi lámpara. Padre, hoy venimos delante de ti con corazones humildes, reconociendo cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos de tu presencia, de tu espíritu. Señor, ayúdanos a revisar nuestra lámpara. No solo la lámpara, sino el aceite. Y en este día, Señor, queremos que tu Espíritu Santo derrame sobre nosotros un aceite fresco y que ese aceite lo podamos almacenar para cuando tú vengas, no estar, Señor, sin el aceite de tu Espíritu. Hemos servido, hemos corrido, hemos intentado mantenernos firmes, pero reconocemos que sin tu aceite nuestra lámpara no puede arder. Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de mis hermanos en este momento, una vez más. Enciende, Señor, lo que el cansancio ha apagado. Derrama aceite nuevo sobre los corazones que están agrietados por la sequedad. Que sientan el fuego de tu espíritu. No queremos vivir de lo que un día sentimos. Queremos experimentar hoy tu poder, tu gracia, tu bendición, tu presencia, tu comunión constante. Señor, mira a aquellas personas que están pasando por dificultades, a los que han guardado silencio, a los que se sienten vacíos, Señor. Tú no los desechas, tú los llamas por su nombre. Llévalos a ese lugar donde el fuego vuelve a ser real, donde la oración fluye sin esfuerzo, donde el alma vuelve a latir sin ti, Señor. Padre, que nuestras lámparas tengan la suficiente reserva del aceite para que nunca se apaguen. Enséñanos a cuidar el aceite de tu espíritu, a no perder la intimidad contigo, a mantenernos despiertos en medio de tanta oscuridad de este mundo. Queremos ser de los que están listos cuando el esposo venga, de los que escuchan el llamado, de los que se levantan a medianoche con gozo, porque su lámpara está brillando. Espíritu Santo, llena a mis hermanos, a mis hermanas, llénalos de tu fuego, de tu amor, de tu pureza, de tu verdad. Que el aceite corra sobre cada vida en este día. Que el aceite corra sobre cada hogar aquí representado, sobre cada persona que necesita y que está pagando y que se está, aunque tiene esa llama, Señor, pero se está menguando hasta que todo esté encendido otra vez. Levántalos, Señor, sosténlos, que en medio de la espera ellos, Señor, puedan mantenerse conectados con la fuente tuya, porque tú vienes por tu iglesia, Señor, porque tú vienes por una iglesia que ha permanecido firme delante de ti.
Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que este mensaje pueda ser guardado en lo más profundo de sus corazones, para que puedan mantener su aceite fresco y puedan un día decir al esposo: estamos preparados para entrar contigo. Y que no tengamos la sorpresa de que la puerta se va a cerrar y nos vamos a quedar por fuera. Gracias, mi Señor, por la compasión, por el amor, por la dulzura de tu Espíritu Santo al confrontarnos con la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén.